Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. ¿Ok? De todas maneras, ustedes van a la sección de en vivo o en directo del canal de YouTube. Ustedes van a la sección en directo, en vivo, y van a ver estas transmisiones en vivo, ¿verdad? Quedan grabaditas. Pero aparte de estas grabaciones en vivo, yo tengo un respaldo donde grabo por segunda vez este tema. Y queda también en la sección videos. Así que tienen dos veces el mismo tema. Una versión en vivo y una versión editada. Así que hay respaldo para todo. ¿Ok? Vamos entonces con 2 Corintios capítulo 16. 2 Corintios capítulo 16. ¿Ok? Vayan para allá. 2 Corintios capítulo 16. Perfecto. Ya. Si ustedes se fijan en su versión Reina Valera 1960, se titula La ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. Yo quiero decir una cosa aquí. El apóstol Pablo era multifacético. ¿En qué sentido? Y que de hecho muchos de nosotros en algún momento hemos sido multifacéticos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto de multifacético? Es de que hemos tenido, por las circunstancias en las que nos encontramos, hemos tenido que ejercer distintas funciones, facetas, ¿verdad? Más de alguno le ha pasado que no solamente ha tenido que visitar a algún enfermo, sino que también ha tenido que impartir una palabra, ha tenido que orar, o ha tenido que desprenderse de algo para compartir con el necesitado, o ha tenido que hacer una donación, ¿no es cierto? Alguna ofrenda. Es decir, si bien todos nosotros tenemos algún don que el Señor nos ha dado para que por medio de nosotros opere su Espíritu Santo en beneficio y para bendición de nuestro prójimo, pues a veces las circunstancias nos obligan a ejercer otras funciones de las cuales no necesariamente tenemos el don, tenemos la habilidad, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacerlo por amor, porque las circunstancias, bueno, no hay nadie que lo pueda hacer y tenemos que salir del paso, ¿verdad? Algunos, como quien habla, ¿no es cierto?, tiene el don de la enseñanza, ¿verdad? Pero me ha tocado a veces hacer de misionero y he tenido que viajar, caminar, ¿verdad? Ir de aquí para allá, pasar frío, pasar hambre, pasar incomodidades. Muchos de ustedes han visto los videos, ¿no es cierto? Aparte de hacer de profesor, que es el don que el Señor me dio, pues también me ha tocado tener que tomar la palabra en algunas circunstancias, ¿verdad? Circunstancias difíciles. A veces los hermanos me dicen, hermano, hay que visitar a una persona y llevarle una palabra. Y bueno, yo no tengo mucho tacto en ese sentido para visitar enfermos, para ese tipo de labor. Pero he tenido que hacerlo porque, bueno, el Señor pone a veces en algunas circunstancias y tenemos que salir del paso, ¿no es cierto? He tenido que bautizar también. Me ha tocado que en lugares alejados donde he tenido que impartir la palabra, enseñar la palabra, hay personas que han solicitado el bautismo y he tenido que hacerlo, he tenido que bautizar a personas, a pesar que no es mi labor primordial, digamos, o sea, no es a lo cual no es mi función primaria, digamos. Pero bueno, eso es ser multifacético, es tener la habilidad o tener la valentía o la fe
de ejercer ciertas funciones y ciertas labores que no necesariamente tenemos la habilidad para hacerlo o hemos sido llamados para hacerlo. Y sin embargo, pues nos encontramos a veces en esa situación. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, efectivamente, era multifacético. ¿Ok? El apóstol Pablo era multifacético. ¿Ok? Yo quiero saber si por Facebook me están viendo. Yo no sé si me están viendo por Facebook. Parece que no me están viendo por Facebook. Hay problemas con Facebook. A ver, vamos a confirmar aquí rapidito. Si me están viendo por Facebook, porque parece que hay algún problema. Ok. Vamos a ver qué pasa con esto. Perfecto. Sí, está todo bien en Facebook, parece. Así que vamos a retomar transmisión por Facebook. Se había cortado, parece. Ok, ahí estamos por Facebook de nuevo. Ok, bueno, así que el apóstol Pablo, si bien era profesor de Biblia, también era conferenciante, también era predicador, ¿verdad? En el apóstol Pablo también se manifestó el don de sanidad. Tremendo. Era misionero, era evangelista, hacía de pastor. O sea, el apóstol Pablo era multifacético. Ahora, ¿es la regla general? No, no es la regla general. Pero el testimonio bíblico nos enseña que cuando hay algún ser humano, algún hijo de Dios o hija de Dios, que tiene todo el amor y todas las ganas de servir, Dios lo usa en todas las circunstancias. Y cuando uno carece de ciertas habilidades, Dios suple esa falta con su Espíritu Santo, ¿verdad? Para en ese momento usarnos. Y a veces nos sorprendemos. ¿Y cómo pude hacerlo si yo no tengo habilidad para eso? Bueno, el Señor te capacita en cierto momento para poder salir del paso. Es una cosa tremenda, ¿ya? 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. El apóstol Pablo comienza diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos. Esta es una cosa maravillosa porque el apóstol Pablo siempre estaba preocupado y de hecho, era un encargo que los otros apóstoles le hacían a Pablo siempre. No te olvides de los pobres. Acuérdense ustedes, los que estudiamos Gálatas, cómo el apóstol Pablo, cuando se encontró con Santiago, con Cefas, ¿verdad? Se encontró con algunos de los apóstoles que eran considerados pilares de la iglesia, se estrecharon la mano en compañerismo, ¿verdad? En aceptación. Y los apóstoles le encargaron a Pablo, no te olvides de los pobres. Así que el apóstol Pablo, siempre que visitaba algún lugar, él no solamente llevaba alguna ofrendita o llevaba alguna encomienda en ayuda, en apoyo de las iglesitas que se reunían en los hogares y que muchas de ellas estaban pasando situaciones económicas difíciles. Por eso que es muy bonito cuando algún misionero, algún evangelista, ¿verdad? Visita hogares, ojalá tuviese los recursos para llevar alguna ofrendita a esa iglesia o llegar con alimentos, por ejemplo, a un hogar, ¿verdad? Para cooperar con el mantenimiento del hogar. No necesariamente el misionero siempre tiene que estar gozando de la hospitalidad y de la amabilidad o del servicio, de la atención de los dueños de casa. También el misionero puede llegar con alimentos, puede llegar con algunos víveres para apoyar al hogar, sobre todo si son hogares humildes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. No siempre el misionero tiene que llegar así con las manos vacías y disfrutar de la hospitalidad de los dueños de casa. También el misionero tiene que tener un criterio, ¿no es cierto? Y cuando sabe que se dirige a algún hogar que es humilde, ¿no es cierto? Y que son de origen sencillo, pues es válido que el misionero también llegue con ofrendas, llegue con un apoyo
para ayudar al sostén del hogar, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo siempre estaba preocupado de eso. Y no solamente de eso, sino que también las mismas iglesitas que donde llegaba el apóstol Pablo, le daban a Pablo ofrendas para que se pudiese mantener pues se pudiese mantener en el viaje posterior. Cuando ya Pablo retomaba su misión, retomaba su viaje, retomaba su camino, el apóstol Pablo tenía algunos recursos con los cuales desenvolverse en el camino, y eso era provisto por los dueños de casa o por las iglesitas que él visitaba. Así que había un espíritu de cooperación, de hospitalidad, ¿verdad? De mucha fraternidad, ¿cierto? Los hermanos estaban muy preocupados de el prójimo, que no le faltase nada, que no de suplir la necesidad del misionero, ¿no es cierto? Estaban muy preocupados de eso. Y ese espíritu es algo que lamentablemente hoy se ha perdido mucho se ha perdido. Bueno, no voy a entrar en detalle sobre eso, pero podríamos hablar sobre muchas malas prácticas que se están realizando hoy día y que no tienen que ver con la práctica apostólica. Así que 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo está recomendando a los corintios que se comporten de la misma manera que otras iglesias se han comportado respecto a la cooperación y ofrenda para las iglesias que están pasando necesidad. Si ustedes van a Gálatas 2:10, y esto seguramente se van a acordar aquellos que han estudiado conmigo Gálatas, si ustedes van a Gálatas 2:10, se van a dar cuenta que allí dice, justamente dice, a esto yo es lo que le hacía referencia hace un momento, vamos a Gálatas 2:7, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, esto es Pablo hablando, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues es el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo los apóstoles en Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando Pablo dice con diligencia, quiere decir con responsabilidad. Él no descuidó ese pedido. Constantemente Pablo estaba observando a su alrededor a las iglesitas, viendo las necesidades. También habían algunos misioneros como Fortunato, Estéfanas, Acaico, que son nombrados en el capítulo 16 de 1 Corintios, que eran misioneros, colaboradores de Pablo, y que iban y venían de las iglesias y le traían noticias a Pablo. Las iglesitas escribían cartas dirigidas a Pablo y las encargaban a través de estos misioneros. Y Pablo se enteraba a través de esas cartas y por voz de estos misioneros la condición en la que se encontraban algunas iglesias. Pablo estaba al tanto de la condición, podríamos decir, económica de las iglesias o de las familias, porque en realidad las iglesias estaban constituidas por varias familias que se reunían en casitas, en hogares. Así que Pablo era diligente en ese sentido. Cuán tremendo ejemplo nos da el apóstol Pablo. Qué rico que nosotros también pudiésemos constantemente estar al pendiente de qué miembro de la iglesia, de qué familia de la iglesia, de creyentes, están pasando por un momento delicado, y qué lindo sería llegar, sorprenderlos con alguna encomienda, alguna ofrenda, ¿verdad? No necesariamente en dinero, pero quizás alguna
caja con víveres, alguna canasta familiar, ¿no es cierto?, con productos básicos para el hogar. Qué lindo esos gestos, cuando estamos pendientes, con diligencia, como lo hizo Pablo, de estar atento a que los creyentes no estén pasando necesidad. Así que ojo con eso, ojo con eso. Algunas personas me han dicho, ay, nosotros supimos que allá en África, que por allá en Asia, que por allá en Haití, que por allá no sé dónde están pasando necesidad. Cuidado con eso, porque las estafas están a la orden del día por internet. Mandan videos haciéndose los pobrecitos y que no sé qué, y estafan a la gente. Cuidado. ¿Qué recomienda la palabra de Dios? Hay que atender primero a los de la casa. Si quieren ayudar a los pobres, si quieren apoyar a creyentes que están pasando necesidad, a familias cristianas que están pasando necesidad, comienzan a vigilar primero a los que tienen cerca en su país, en su ciudad, en su vecindario, antes de estar mandando ayuda al extranjero, porque si no pueden ser víctimas de estafa. Hay un orden en este asunto de que tiene que ver con las ofrendas, ¿vale? Primero los de la casa, primero los que están cerca de nosotros, vecinos, familiares de la misma ciudad, compatriotas del mismo país, del mismo territorio. Y al último, cuando nos den garantía de que es real la necesidad, nosotros podemos enviar ayuda a otro país. Cuidado con eso, ¿ya? Así que 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, y recuerden ustedes que la semana bíblica se contaba desde el día domingo hasta el sábado, el Sabbat, ¿vale? El último día de la semana era el Sabbat y el primer día de la semana era el domingo. Y el domingo se llama bíblicamente primer día de la semana, ¿vale? Y el último día de la semana, el Sabbat o Sabatón o Sabbat, es el reposo, el séptimo día o último día de la semana. Así que cuando Pablo dice acá, cada primer día de la semana, Pablo está señalando un día en el cual hay que, él no lo está planteando como norma, sino que son indicaciones que le da o sugerencias que le da a la iglesia de Corintio, ¿verdad? No necesariamente nosotros tenemos que siempre el primer día de la semana o el domingo estar reuniendo alguna ofrenda, no. Solo estoy aclarando que Pablo escogió ese día. No es una norma para las iglesias de las generaciones posteriores. Si tú quieres reservar una ofrenda los días martes, pues está bien. Si quieres reservar una ofrenda los días jueves, está bien. Pero te señalo que el apóstol Pablo le da indicaciones a los corintios de que sea el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿no es cierto? Donde cada quien que ha propuesto en su corazón apoyar a las iglesitas que están pasando necesidad o a hermanos que están pasando necesidad, pues escojan el primer día de la semana, el domingo, para reservar una ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el trabajo secular que yo realice, pues dispongo en mi corazón sacar cierto porcentaje. Ojo, ese porcentaje no estamos hablando de diezmos, sino que estamos hablando de una cantidad de recursos aparte del diezmo. Es una ofrenda voluntaria. Y tú puedes reservar la cantidad de ofrendas para distintos destinos que tú quieras. ¿Vale? Quiero aclarar eso. El diezmo es un porcentaje fijo, mensual. ¿Vale? Digo mensual porque el sistema laboral actual es mensual. A uno le pagan mensualmente, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando hablamos de ofrenda, o sea, tú tienes la libertad. En el caso del diezmo no tenemos libertad, entre comillas, porque está fijo que es el 10%. Pero en el caso de la ofrenda somos libres de ofrendar cuantas veces queramos,
los días que queramos, la cantidad que queramos y enviar la ofrenda a los destinos que queramos. Si tú quieres apartar de tus ganancias mensuales 3 ofrendas de cierta cantidad y enviarlas a distintos destinos, tú eres libre de hacerlo. O si te comprometes a ayudar a tal familia por 3 meses, ¿no es cierto?, con mercadería, una ofrenda consistente en mercadería, puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, tú te comprometes ante el Señor de apoyar a esa familia durante 3 meses con mercadería para que se pueda sustentar y salir adelante y ayudarlas un poquitito, ¿ok? Así que en el caso de la ofrenda hay libertad de disposición en ese sentido para determinar el monto, ¿no es cierto?, y el destino. Eso es libertad. No en el caso del diezmo, que es un 10%, ya está fijado el porcentaje, ¿vale? Así que el apóstol recomienda acá en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Eso de guardándolo quiere decir guardándolo, digamos, perdón la redundancia, en cualquier parte de la casa. Hay personas que juntan en un chanchito, otras en un cofre, otras en una caja fuerte, otras, ¿verdad? Cada cual separa ese recurso, ¿no es cierto?, en algún lugar privado. Guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Lo ideal es que cuando llegue el misionero, ¿no es cierto?, ya la iglesia ha estado apartando una ofrenda. ¿Ok? Sí, ahorrar en el chanchito, me dice Leslie. Claro. Sí, yo he visto, hay iglesitas. Yo cuando digo iglesitas no me estoy refiriendo a esas iglesias de 3.000 personas. Yo estoy hablando de las iglesitas apostólicas. Póngase en el contexto, por favor. Estamos hablando de grupos de familia que se reunían en casitas, y cada una de ellas seguramente había un pastor, había un carpintero, había un herrero, y cada recurso que ellos ganaban, ellos apartaban un poquitito y iban juntando en algún lugar, ¿no es cierto?, ¿verdad? Cosa que cuando llegase Pablo ya le tenían lista la ofrenda. Entonces la iglesia le decía: hermano Pablo, hemos juntado esta ofrenda para que lleves a Acaya, para que lleves a los Gálatas, para que lleves a los hermanos de Judea, porque hemos sabido que están pasando persecución y problemas. Así que Pablo, cuando llegaba, pues simplemente le daban la ofrenda, le daban el encargo, y Pablo se ocupaba de trasladar esos recursos o esas encomiendas, ¿vale? Ojo, no solamente estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de insumos, ¿vale? Puede ser ropa de abrigo, alimentos, ¿ok?, semillas. Pongámonos en el contexto de Corintios, estamos hablando del siglo I. ¿Ok? Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, ¿ok? Lo que pasa es que había mucho correo en ese tiempo. Ya les hablé que habían algunos misioneros que eran colaboradores de Pablo y que andaban de aquí para allá. Claro, ustedes ven el mapa en la parte posterior de la Biblia, ven los mapas, y lo único que sale ahí son los viajes de Pablo, ¿verdad? Salen ahí varios viajes de Pablo con las líneas, la línea roja, la línea verde, ¿no es cierto? Y están los viajes de Pablo. Pero no solamente Pablo viajaba, habían muchos misioneros, colaboradores de Pablo, que también viajaban, y de los cuales no tenemos registro, no tenemos información de los recorridos que hacían, salvo algunos datos que nos dan las cartas de Pablo, cuando dice que manda este para allá, que este vino de aquí, este vino de allá, que Lucas, que Bernabé, que no sé qué. Pero no tenemos un registro del recorrido que hicieron esos misioneros. Pero había muchos misioneros que iban y traían. No solo iban y traían insumos, ayuda, sino que también portaban cartas. Ya les dije que los ancianos de las iglesias, los obispos, escribían cartitas dirigidas a otras iglesias, seguramente con algunos comentarios, qué sé yo, se mensajeaban.
Otras cartas le llegaban a Pablo dándoles informes misioneros de cómo estaba la condición de las iglesias. Por eso es que Pablo se enteraba de la apostasía de los Gálatas, de la apostasía de los Corintios, ¿verdad? Acuérdense que Pablo se enteraba de eso, ¿verdad? Cuando Pablo le tiraba las orejas a los Gálatas y le decía, oh, Gálatas es insensato, ¿qué los sedujo? ¿Para qué? ¿Ah? Es porque le llegaban noticias de lo que estaba pasando en Gálatas. Y pobre Pablo pasaba pena y pasaba rabia. Y ahí escribía la carta a los Gálatas para aconsejarlo, ¿verdad? Es porque le llegaban informes respecto a lo que estaba sucediendo en las iglesias. ¿Ok? Así que estos misioneros iban y venían con ofrendas, con ayuda, con cosas, ¿verdad? Ok. De hecho, cuando Pablo estuvo preso, muchos de estos misioneros iban a la celda, iban a la cárcel a visitarlo y le llevaban pergamino, le llevaban tinta, le llevaban capote era un abrigo, ¿verdad? Proveían a Pablo de lo que necesitaba para poder pasar esos momentos difíciles. Así que ojalá que eso se repitiese hoy día, ojalá. Pero lamentablemente hoy día, si al misionero no le pagan hotel, ¿verdad? Uy, el misionero no se mueve, ¿verdad? Si no le pagan todas las comodidades, y si yo les contara algunas historias, ustedes se caen de la silla, ¿verdad? Entonces, los misioneros de la era apostólica eran misioneros que andaban con lo puesto, eran misioneros que andaban con sandalias, eran misioneros que andaban con una sola muda, eran misioneros que no andaban cargando ni comida, porque confiaban en el Señor, que donde llegasen, a las iglesitas que llegasen, íbamos a poder tener comida, abrigo, techo, y que cuando ellos partiesen de esa iglesita, la iglesita le iba a proveer de recursos para seguir el camino. Y así ellos continuaban, porque de estación en estación, las iglesitas lo iban proveyendo de todas las cosas que necesitaban para llegar al destino. Hoy en día no pasa así. Hoy en día hay que ponerle la pistola al pecho a los hermanos para que cooperen para un pasaje. Y así como andaban misioneros del Señor, colaboradores de Pablo, también andaban falsos maestros haciendo obra misionera. Los judaizantes también eran misioneros y andaban de aquí para allá, pero lo que andaban haciendo, andaban revolviendo las iglesias. Esos también eran misioneros, también hablaban de Jesús, también diseminaban el evangelio, pero diseminaban un evangelio pervertido. A propósito de una noticia que recibí hoy día de un sujeto que está haciendo una gira ya por Perú y es un hereje pagano. Claro, él está haciendo obra misionera, pero está regando herejía. Y hay miles de sujetos que son misioneros cristianos, pero cuando llegan a las iglesitas les riegan y le dejan caer una herejía y destruyen las iglesias y las contaminan. Entonces, hay misioneros que están en la sana doctrina, realmente enseñando y edificando las iglesias, y hay otros que están contaminando a las iglesias. Y esa es la guerra espiritual. Y esa es la batalla que tenemos que librar quienes enseñamos la palabra de Dios, porque a mí me ha tocado ir a algunas iglesitas, a algunos grupos de hermanos, y me he encontrado que han sido visitados antes por otro, y le ha regado ahí una falsa doctrina y he tenido que intentar arreglar el tema. Y a eso también se enfrentaba Pablo. Pablo llegaba a iglesias que habían sido contaminadas por falsos maestros y tenía que hacer todo un proceso de reeducación en las iglesias. Y por eso Pablo se quedaba 4 meses, 6 meses, 2 años, 1 año en algunos lugares, porque había que establecer a la iglesia. Por eso que Pablo, cuando hablaba a los Gálatas, les decía: no puedo entender qué les pasó a ustedes. No sean insensatos. No se dejen mover. Pablo no lo podía creer. ¿Cómo habían sido movidos de la sana doctrina? Claro, porque fueron visitados por otros maestros después. Por eso que el apóstol Juan, allá en la tercera carta del apóstol Juan, si ustedes la leen,
el apóstol Juan hace una advertencia respecto a eso y dice, si viene alguno a vosotros y trae otra enseñanza, no lo recibáis, ni le dé la bienvenida. Pero hoy en día los hermanitos no tienen filtro. Y aparece un misionero, lo reciben. Aparece otro, lo reciben. Y le enseñan cada cosa y los contaminan y los enredan y los hacen dudar y lo hacen... Y esa es la obra del enemigo, ¿verdad? Bueno, sigamos. 1 Corintios 16, 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén. Claro, no a cualquier misionero le podían estar dando las ofrendas. Tenía que ser un misionero que ya haya sido recomendado por Pablo mediante carta. Bueno, las iglesias en general, las iglesitas de Asia, ya conocían a los misioneros, ya sabían quiénes eran los misioneros de Pablo, ¿verdad? O que estaban en la sana doctrina, ¿verdad? Pero había muchas iglesitas, pequeños grupos alejados en algunas regiones que no conocían. Y llegaban estos misioneros y llegaban otros misioneros y no había filtro. Así que, en ese sentido, pues Pablo dice, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque bueno, Jerusalén estaba pasando por momentos súper difíciles. Y no solamente Jerusalén, estamos hablando de toda Palestina. Había una tremenda persecución de los judíos contra los creyentes en Jesús. Así que estaban pasando situaciones difíciles las iglesitas de Judea. Bueno, acá dice Jerusalén específicamente. Versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, si es necesario que yo acompañe a estos misioneros con la ofrenda, amén por eso. ¿Okay? Y Pablo luego en el versículo 5 nos señala algunos planes que él tiene. Pongan atención porque vamos a ir un poquitito rápido aquí. Dice en 1 Corintios 16, 5, iré a vosotros. Hablando de los corintios. Recuerden que Pablo no está en Corintios. Pablo le está escribiendo a los corintios. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Macedonia, bueno, yo no tengo un mapa ahora, pero Macedonia, a ver, es que no saco nada como mostrarle un mapa porque no sé si me van a... A ver, ustedes tienen la Biblia ahí atrás, en su Biblia, a ver si me logra tomar la pantalla. A ver si no se ve aquí por YouTube, no se está viendo muy claro. Ahí se ve, ahí se está viendo, Después lo voy a... Macedonia, si ustedes van al mapa de los viajes de Pablo, esta es Macedonia. Acá arribita. Acá arribita, ¿ves? Acá arriba. De hecho dice Macedonia ahí. Esa es Macedonia. Pablo tenía que pasar por Macedonia. Así que dice acá en el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Claro, porque Corintio está al sur de Macedonia. Si va a Macedonia, Pablo tiene que bajar a Corintio. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. y podrá hacer que me quede con vosotros. ¿Ve? Cuando Pablo veía la necesidad de una iglesia, Pablo se tomaba el tiempo y se quedaba. Ahora, ¿ustedes creen que para los hermanos, para las iglesitas de Corintio, era un problema que Pablo se quedase? No. Las iglesias de Corintio estaban felices de que Pablo se quedase. Ellos no se hacían problemas con el mantenimiento. No es como ahora, que el misionero está 3-4 días y las caras empiezan a cambiar. Cuando llega el misionero, están todos en la reunión, pero en la medida que pasan los días, cada vez van menos a la reunión. Donde no hay constancia en el apoyo. Se apoya una vez y después se olvida. ¿Verdad? No. Pablo tenía la tranquilidad de quedarse meses en algún lugar. Meses. ¿Verdad? Porque
es el criterio? Las iglesias pensaban de la siguiente manera, o el creyente debería pensar de la siguiente manera. Lo que este misionero llamado Pablo nos viene a entregar no tiene precio. O sea, ni con todas las ofrendas que le otorguemos a Pablo, pagamos la disposición, el sacrificio y el contenido, la riqueza que nos trae este misionero. ¿Se dan cuenta? O sea, el misionero aporta no materialmente, sino que aporta con una riqueza espiritual. ¿Y la iglesia cómo responde a eso? Bueno, con lo material, supliendo lo que el misionero necesita. Ese es el feedback. Esa es la dinámica de la obra misionera. Se entiende que el misionero, en este caso el apóstol Pablo u otros, enriquecían a la iglesia espiritualmente. ¿Y cómo respondía la iglesia? Materialmente. Suplía las necesidades para que el misionero fuese a enriquecer espiritualmente a otras iglesias. Y esa otra iglesia proporcionaba apoyo a Pablo para que Pablo fuese a bendecir otras iglesias. No eran egoístas. ¿Verdad? Versículo 7. Versículo 6, perdón. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Esa es una costumbre muy linda de las iglesias. Cuando empecé el curso de Romanos, ustedes se acuerdan de la primera clase, yo les hablé de la Vía Apia. ¿Se acuerdan de la Vía Apia? La Vía Apia es un caminito de piedras, un caminito de piedra que se llamaba Apia, bueno, en honor a un senador romano, Apio, ¿verdad? Apio creo que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno, esa Vía Apia fue construida, esa carretera de piedra fue construida en honor a ese senador romano. Bueno, ¿qué pasa? Esta Vía Apia está a las afueras de Roma. Entonces cuando Pablo llegó a Roma, los hermanitos de la iglesia salían a las afueras de Roma, a la Vía Apia, a recibir a Pablo. O sea, no esperaban que Pablo llegase a la iglesia, lo iban a recibir, lo iban a esperar y lo encaminaban. Es una cosa muy bonita. Y cuando Pablo se iba, la iglesia lo iba a encaminar, iban todos, bueno, no sé si todo, pero iba una delegación, iban hermanos a despedir a Pablo, a acompañarlo hasta la afuera de la ciudad. Así de lindo era. Era una señal tanto de la alegría, del gozo de recibirlo, como también de la pena y la tristeza de despedirse. Era un gesto maravilloso de amor hacia los misioneros. Qué distinto es hoy en día eso, ¿verdad? Si yo le contara historias, hermano. Bueno, dice entonces acá el versículo 7, ¿por no quiero veros ahora de paso? Versículo 7, ¿por qué no quiero veros ahora de paso? Pues espero estar con vosotros algún tiempo. Lo ideal es de que Pablo no hiciese visitas de médico. Lo ideal para Pablo era quedarse unos días, porque de esa manera él podía confraternizar, podía imbuirse de la realidad de la iglesia, podía conversar con cada miembro de la iglesia, podía aconsejar, orientar. Recuerden que Pablo estaba horas y horas hablando, dando discursos, y la iglesia estaba feliz escuchándolo. Vayan ustedes a Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo se amanecía conversando con las iglesias. Y las iglesias estaban felices ahí, estaban cabeceando, pero estaban ahí felices con Pablo, porque era el gozo de tener a Pablo presente ahí escuchando la palabra de Dios. No estaban que a qué hora termina la reunión, no estaban así, ¿verdad? Porque sabían que podía ser la última vez que viesen a Pablo. No lo iban a tener todos los días. Los viajes duraban meses.
Pablo, cuando se subía a un barco, estaba meses arriba de un barco. Si es que llegaba. Cuando Pablo llegaba a una región, no se sabía si iba a salir. Y cuando Pablo se iba, nadie sabía si iba a volver. Por eso es que Pablo, cuando hacía planes, decía: si Señor quiere, espero ir a vosotros. He querido ir, pero me he sido impedido, dice el romano. ¿Se dan cuenta? Porque cada día Pablo ponía en riesgo su vida. Pablo llegaba a un lugar y no sabía si iba a salir vivo. Entonces, cuando la iglesia recibían a Pablo, era un gozo. Lo aprovechaban, le sacaban el jugo. Cuán distinto es eso hoy en día, ¿verdad? Cómo hay que estar presionando a los hermanos para que cooperen para un pasaje. Ay, si le contara historias. Versículo 7. 1 Corintios 16, 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Noten, Pablo tenía planes y se programaba. Recuerden que cuando Pablo, o los judíos en general, estaban o participaban de la festividad de Pentecostés, estamos hablando de 50 días, Pentecostés duraba 50 días. Y era una fiesta que se realizaba entre la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. ¿Vale? Así que Pablo tomaba como referencia esa fiesta para irse programando con los hermanos. Así, bueno, voy a estar de tal fecha a tal fecha, espero estar con ustedes, porque la idea no es estar de paso, sino que la idea es estar con ustedes. En fin, Pablo se programaba, pero ojo que siempre él decía, si el Señor lo permite. ¿Vale? Versículo 8. Pero estaré en Éfeso. Hoy, si ustedes van al Hecho de los Apóstoles y leen la experiencia de Pablo en Éfeso, es que ustedes se mueren. Lo que pasó en Éfeso. Vayan a leer lo que pasó en Éfeso. Cada viaje de Pablo era una aventura. Oiga, sí, es muy entretenido. ¿Vale? Así que dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande. Cuando dice puerta grande, quiere decir que el terreno para la evangelización estaba propicio en Éfeso. Así que había que aprovechar. Se ha abierto una puerta en Éfeso. Pero ojo, y se le digo como experiencia, cuando se abren grandes puertas, también aparecen los adversarios. No se lo voy a decir yo. Los que me conocen aquí de hace varios años saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando se abren puertas, también se levanta oposición. Y oposición fuerte. ¿Vale? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bueno, ¿quieren saber quiénes fueron los adversarios de Pablo en Éfeso? Vayan a ver Hechos de los Apóstoles, a ver qué pasó en Éfeso. Y si llega Timoteo, colaborador de Pablo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo dice, bueno, mientras yo no llegue, si es que llega Timoteo, por favor, recíbanlo. Recíbanlo. Miren lo que dice acá. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Y eso es lo otro, ¿eh? Quienes somos docentes misioneros, a veces hemos tenido colaboradores. Yo he tenido colaboradores, hermanos que han estado conmigo y me han colaborado en mi trabajo. Algunos han salido derechos y otros han salido chuecos. Igual como le pasó a Pablo, que había uno que lo abandonaban,
o lo traicionaban. Y había otros que eran leales, ¿verdad? Y eficaces. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto es, en definitiva, por tanto, nadie le tenga en poco. O sea, no porque sea Timoteo y no sea Pablo, lo van a tratar distinto o con menosprecio o con menor hospitalidad, con menor atención, como si fuese yo. Porque él hace la misma obra que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Claro, cuando Pablo vaya a Macedonia, Pablo esperaba encontrarse con Timoteo en Macedonia. Entonces le está diciendo a los corintios, oiga, si llega Timoteo primero, trátenlo bien, no lo menosprecien, atiéndanlo y encamínenlo hacia Macedonia, porque la idea es encontrarme con Timoteo. Porque le espero con los hermanos. Y ahora Pablo se refiere a Apolos, este famoso Apolos. Este Apolos que está acá es el mismo Apolos de Hechos. Varón poderoso, lleno del Espíritu Santo, que era locuaz en la palabra. Bueno, era el mismo Apolo. Y Apolo tenía su genio, tenía su cara, era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. De hecho, la tradición describe a Apolo como un poderoso evangelista. Era un misionero destacado. Acerca del hermano Apolos, Apolo era un judío, ojo. Apolo era un judío, pero era un judío de Alejandría. No era de Palestina, no era de Judea, digamos. No era judeo de Judea, ¿verdad? De la región de Palestina. Apolo era originario de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? En Egipto. Bueno, ustedes me dicen que tiene que ver Egipto acá. Bueno, que Egipto tiene toda una historia, pues. Recuerden que muchos judíos en la diáspora, en la persecución, en la expansión de los judíos debido a las persecuciones, muchos judíos llegó a Egipto a refugiarse. Y en Egipto fundaron sinagogas y fundaron escuelas, exactamente Leslie. Ahí se fundó la famosa Biblioteca de Alejandría. Y no solamente había una biblioteca, sino que se formó una escuela de teología famosa. Una famosa escuela de teología. ¿Verdad? Y Apolo se formó ahí. Entonces tenía buena escuela, era un hombre culto. Apolo era un hombre culto. Era un hombre con un nivel de preparación muy similar a Pablo. ¿Vale? Así que este Apolo, Pablo dice acá en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Noten que Pablo no lo está reprochando, ¿eh? Simplemente está diciendo algo así como, por más que le rogué a Apolo que acompañase a los hermanos, Apolo habrá tenido sus motivos y no me hizo caso, pero irá cuando tenga oportunidad, ¿verdad? O sea, Apolo no que se rebeló y no quiso obedecer a Pablo, pero habrá tenido sus motivos, los cuales respetó Pablo. Por eso que dice acá, pero irá cuando tenga oportunidad. Así que no podemos juzgar a Apolo. Quizá estaba muy ocupado, que no me caiga la menor duda. ¿Ok? Y bueno, y termina ya este capítulo 16 con unas salutaciones finales muy interesantes. Miren lo que dice acá. Velad, le dice a los corintios. Estad firmes. A todo esto en Alejandría. En Alejandría fue donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Esa tremenda obra. Eso fue una cosa pero maravillosa que Dios permitió. La famosa
versión bíblica de los 70. O ¿cuánto es? La Septuaginta. Ahí fue en Alejandría. Ahí fue. Donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Noten que todos esos aportes, a veces los hermanos no saben, pero todos esos aportes contribuyeron, fueron un granito de arena para la evangelización. Si ustedes se imaginan, ahora el mundo gentil no solamente tenía el evangelio en griego, ¿vale? El Nuevo Testamento, sino que ahora tenía el Antiguo Testamento en griego. Ahora los gentiles podían leer en su idioma el Pentateuco, el Génesis, Deuteronomio, Levítico. Imagínense. Tremendo. Por eso cuidado con los ignorantes, herejes paganos, que andan diseminando la idea de que la Reina Valera, que no sé qué, que está alterada, que no sirve, que no sé qué, que aquí callada, vamos a leer en hebreo mejor. Cuidado con toda esa cosa rara, porque Dios permite todas estas traducciones, y ha permitido, en el amor de Dios ha permitido una serie de vías, de canales de transmisión del Evangelio, que no son perfectas, porque están elaboradas por seres humanos, con hermosas intenciones. Los copistas, los traductores, los emanuenses, los que trabajan en las imprentas, toda esta gente piadosa, que de buena fe ha traducido, ha escrito. Hermanos, yo les digo una cosa. ¿Saben ustedes que para la época de la Reforma, y eso me va a tocar hablar ahora en octubre, con Leslie estábamos hablando que más o menos del 15, 16 de octubre yo voy a empezar unas conferencias públicas acá sobre la Reforma Protestante y Martín Lutero, donde le voy a contar muchas cositas de la Reforma. ¿Saben ustedes que, ya me estoy yendo del tema, pero como paréntesis, ¿saben ustedes que en el tiempo de Martín Lutero, estamos hablando del siglo XVI, ¿saben ustedes que los que mayormente copiaban las escrituras, y no solamente las escrituras, se copiaban todo tipo de textos, de Platón, de Aristóteles, de Averroes, de Avicena, de los grandes pensadores, poetas de ese entonces, los clásicos griegos que llegaban a Europa eran traducidos del griego al latín, ¿verdad? Incluso algunos a idioma, del latín a idioma vernáculo, ¿verdad? ¿Saben ustedes que principalmente quién hacía esas traducciones, esas copias? Y lo hacían los monjes católicos, los agustinos. Los franciscanos. ¿Han escuchado ustedes sobre Agustín de Hipona? ¿Han escuchado ustedes de Tomás de Aquino? Todos esos intelectuales eran monjes católicos. Y no habían imprenta, no habían lapicera, no habían lámparas con ampolletas, con bombillas, no habían hojas de papel como estas, así. O sea, habían hojas, claro que sí, pero no eran de esta calidad, de esta hermosura de hoja que tenemos ahora, pues. Copiaban a mano, con tinta, a vela. No habían calefactores, muchos de ellos no tenían estufa. Se morían de frío, traduciendo y escribiendo, porque se amanecían leyendo. Ellos no estaban pegados en Netflix. Ellos no se la pasaban mirando YouTube. Ellos ocupaban el tiempo leyendo, visitando bibliotecas. Y gracias a ellos, que Dios los usó de alguna manera, nosotros vamos a tener esta hermosa versión Reina Valera y todas las versiones que han salido. Tremendo. Grandes filósofos, pensadores. A veces uno mira con desprecio los filósofos y los pensadores, que son paganos, que sí, claro, tenían ciertas concepciones que estaban diametralmente en contra con los principios de la palabra de Dios, es verdad.
pero muchos de ellos contribuyeron a la preservación de textos. Ustedes pueden criticar todo lo que quiera a un monje católico, pero que ellos tradujeron muchas cosas maravillosas. Cuando todavía no existía la imprenta, son ellos los que copiaban la Biblia a mano. Y los grandes reyes, los nobles, encargaban Biblias a estos monasterios porque querían tener una Biblia en su casa, y era por encargo. Y ¿saben? Se demoraban años en transcribir una Biblia. Años se demoraban. Por eso cuando ustedes estudian la historia de Martín Lutero, por ejemplo, porque también podrían estudiar, qué sé yo, a Juan Calvino, Martín Lutero se encerró en la torre de Wittenberg, en el castillo de Warburg, y ahí se puso a traducir el Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento. Creo que estuvo 3 años y medio encerrado en el castillo de Warburg. 3 años y medio estuvo encerrado ahí. Y ahí escribió sus grandes libros. Entre ellos, el Nuevo Testamento. Lo pasó a idioma alemán. Y ahí fue cuando él se basó en la versión griega, si no me equivoco, de Erasmo de Rotterdam. Y después, con la ayuda de otros colaboradores, incluido Melanchthon, Philipp Melanchthon, tradujo el Antiguo Testamento al alemán. Y hizo la Biblia completa. Y si ustedes ven documentales sobre Martín Lutero estaba en un banquito de madera, como esos pupitres antiguos del colegio, o creen que tenía un escritorio bonito, con una silla con resorte. Oiga, a mí me tocó ver, miren que me estoy yendo del tema, señor mío. A mí me tocó ver en Suiza, fui, para la gloria de Dios, fui a la casa donde se crió el reformador Ulrico Zwinglio. Y me tocó estar en el cuarto donde él dormía, de niño, ¿verdad? Y ahí estaba el pupitre. Había un pupitre de esos como escritorios de madera que uno se siente y suenan todas las clavijas ahí. Y estaban los potecitos con tinta, como ellos escribían. Y tenían que escribir con una lámpara. Imagínense ustedes cómo la vista se afectaba. Cuando ustedes estudian la historia y el testimonio de Juan Calvino, cuando él escribió la Institución Cristiana, oiga, yo derramé lágrimas. Yo no tengo el libro acá porque hay un libro que lo venden en la librería cristiana. Hay un libro muy bonito, de todos los que he leído, hay un libro que me conmovió mucho, donde explica el testimonio de Juan Calvino y el esfuerzo físico que él hacía para escribir. O sea, era un hombre ese hombre se fundió la vista escribiendo. Y cuenta ahí que pasaba horas y horas y horas escribiendo. Y que la gente se preocupaba, decía, ¿no estará muerto en la pieza este? Y no, y abría la puerta y estaba ahí Calvino escribiendo, y se le acababa la vela, y había que cambiar la vela para que siguiera escribiendo. Es tremendo el esfuerzo que hicieron estos hombres. Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, no hablo más porque si no me voy a ir del tema. Estamos en 1 Corintios 16:13. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Pablo con este versículo le está diciendo, en términos generales, él habla varonilmente, pero en términos generales, a todos los servidores de Cristo. Nos está diciendo, actuemos por convicciones, actuemos por principios. Por eso dice, estad firmes en la fe. Confirmemos cada día la elección que hemos tomado de ser esclavos de Jesucristo. Cuando dice portados varonilmente, quiere decir seamos
nobles, dignos, actuemos conforme a nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que seamos de una sola palabra. Y esforzaos. No escatimemos sacrificios. Por eso que Pablo, cuando estudiábamos Gálatas ayer, o antes de ayer, Pablo no escatimaba esfuerzo. Decía, cada día soy bautizado en las pruebas y tribulaciones porque vale la pena. Vale la pena porque esté vivo, esté muerto, de Cristo soy. Y todo esto no valiese la pena todo el sacrificio que hacemos si no tuviésemos la esperanza de la resurrección. Si eliminamos la esperanza de la resurrección, vano es el trabajo que estamos haciendo entonces. Por eso Pablo dice acá, esforzaos, vale la pena. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo que debe motivar al misionero no es la retribución económica, material, la fama, el prestigio, que de hecho hay mucho que hablar sobre eso, sino lo que a mí me mueve. Ahora, lo que a mí me mueve es el amor a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios, a mi Señor, y por eso yo entro en acción. Independiente que a quienes sirvo me respondan con ingratitud, con traición, con menosprecio, que ciertamente muchos hemos pasado de eso. ¿Vale? Pero no podemos hacer responsable a Dios, a mi Señor, por el mal testimonio o la mala recepción de mi prójimo. Porque a mí me mueve no el que me traten bien, a mí me mueve el amor de Dios. O sea, yo actúo por principios, no según cómo me tratan o cómo me reciben, porque hay algunos lugares que no me van a ser tan hospitalarios. Hay algunos lugares que van a pasar 3 días y ya me van a querer echar. Hay otros hermanos que no van a cooperar con nada para el misionero. Bueno, ya está. Pero eso no me va a hacer variar a mí. Yo voy a seguir firme porque yo me mantengo como viendo al invisible y actúo por principios. Yo voy a ser juzgado por los principios que me movieron. Y ellos van a ser juzgados por la actitud y los principios con que fueron movidos. Fueron movidos por egoísmo, por entusiasmo, por impulso. O también me recibieron y fueron hospitalarios por principio, por amor. ¿Te das cuenta? Hermanos, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sí, ya voy a contar esas historias. Tengo hartas historias que contar. Yo contar historias. Bueno, el 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas era un misionero, colaborador de Pablo. Y toda la familia de Estéfanas, ¿verdad? Eran creyentes. Y por ende colaboradores de Pablo también. Por eso que el 15 dice acá, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia de Estéfanas eran los primeros en haber aceptado el evangelio en la región de Acaya. ¿Qué es lo que era Acaya? Acaya era una provincia. Era una provincia, ¿no es cierto? Y que esa provincia estaba conformada por unas regiones. Estaba la región del Peloponeso y estaba la región de Grecia. ¿Verdad? De Grecia. Y todo eso constituía Macedonia. ¿Ya? Todo eso estaba al sur de Macedonia. Estaba Macedonia, abajito estaba Acaya. Ahí está. Mejor lo explico así. Estaba Macedonia, abajito estaba la región de Acaya. Acaya había unas regiones llamadas Peloponeso y estaba Grecia, la famosa Grecia.
¿Vale? Vale. Ahora, la capital era Corintio, de esa región de Acaya. ¿Ok? Ok. Bueno, no lo enredo con los mapas porque no tengo para mostrarles yo aquí mapas, pero si tuviese un mapa yo podría señalarles más de eso, ¿ya? ¿Vale? Así que, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Y que ellos se han dedicado. Esa palabra dedicado es lo mismo que consagrado. ¿Vale? Así como algunos nos hemos consagrado a la enseñanza bíblica, es decir, nos hemos dedicado a la enseñanza bíblica, hemos hecho de esto una misión, un estilo de vida, ¿cierto? Han dedicado al servicio de los santos. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Que toda una familia tome la decisión de dedicarse a servir a los santos. Oiga, qué lejos estamos nosotros de esto, ¿eh? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Pablo está recomendando, mira qué tremendo esto. Oiga, por eso que a veces he tenido que recomendar a los hermanos derechamente que no reciban a ciertos sujetos en sus iglesias. Claro que los he hecho. Claro que los he hecho. A mí a veces me envían videos de YouTube con algunos maestrillos por ahí de YouTube y yo tengo que decir a los hermanos, este sujeto es un hereje. Si usted lo quiere seguir escuchando, bien por usted. Pero mi deber es advertirlo. Ese hombre está enseñando que el Espíritu Santo no es persona. Si usted lo quiere seguir escuchando, ya usted. Acá Pablo está recomendando: os ruego que os sujetéis a personas. Sujetéis quiere decir que nos alleguemos, que nos acerquemos, ¿verdad? Que nos relacionemos a personas como ellos. ¿Quiénes son ellos? A todos los que ayudan y trabajan. ¿Se dan cuenta que la obra misionera es un trabajo? ¿Es un trabajo? Para aquellos que dicen que los misioneros son mantenidos y que son flojos y que no trabajan, así me han dicho a mí, ¿verdad? Así me han dicho. Para que vean ustedes la clase de hermanitos que aparecen a veces, que no entienden esto. Entonces, no, que no trabaja. La palabra de Dios enseña que esto es un trabajo y es un trabajo digno. Es un trabajo digno de recibir retribución. ¿Vale? Porque para hacer esto, este servidor se quema las pestañas. Ha pasado días y años dedicado a esto para poder enseñar y no hablar disparates acá, porque hay que ser responsable. Yo no puedo leerme 3 o 4 libros y ponerme a dar y dármelas de maestro en YouTube y hablar disparates. Uno tiene que ser profesional porque sirve al Señor y puede perjudicar a la iglesia si habla disparates. Esto es un trabajo. Martín Lutero, lean, busquen por favor en el blog, en mi blog personal, Voz Pensante. Allí yo hice una reflexión basado en un texto de Martín Lutero, donde Martín Lutero hace referencia al trabajo teológico. Y Martín Lutero dice que el trabajo teológico, el oficio teológico de enseñanza es un trabajo. Y Martín Lutero argumenta ahí, porque es un trabajo. Para que lo busquen ustedes en mi blog personal,
voz pensante se llama "Este es mi trabajo". Así se llama. Este es mi trabajo. Y Martín Lutero habla ahí que el trabajo de la enseñanza bíblica es un trabajo. Tan trabajo como el que trabaja en el campo. Claro, Martín Lutero dice, el del campo le salen callos en las manos. Se quema con el sol. Bueno, así es ese trabajo. Y Martín Lutero dice, y este trabajo implica desvelarse, usar intensamente el cerebro, impartir tiempo, reflexión y una serie de cosas que implican esto. Entonces, acá Pablo dice, versículo 17, 1 Corintios 16, 17, me regocijo con la venida el 16, 1 Corintios 16, 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahora, ¿quiénes son ellos que ayudan y trabajan? Me regocijo con la venida de Estéfanas. Estéfanas era un misionero. De Fortunato, otro misionero. Y de Acaico, otro misionero. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Ok? ¿Qué hacían estos misioneros? Estos misioneros son los que andaban de aquí para allá llevando cartas y ofrendas y encomiendas y recados. Son los misioneros con los cuales se valía Pablo para enterarse de lo que estaba pasando en las iglesias. Que cuando Pablo tenía frío en la cárcel le llevaban un abrigo, que le llevaban tinta, le llevaban papiro para poder escribir. ¿Qué hacían estos misioneros? Versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Eran servidores. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Cómo reconocemos a aquellos que sirven y trabajan? Bueno, Pablo sembraba lo espiritual y cosechaba lo material. Así de sencillo. Así de sencillo. No voy a ir para el texto, pero hay un texto donde Pablo claramente dice. A ver, vamos a buscarlo rapidito aquí. Hay un texto, vamos a buscarlo rapidito acá. Porque no, esto hay que fundamentarlo, pues, ¿ves? Acá está. 1 Corintios 9:11, mira, ahí mismo estaba. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Acá. Ya. 1 Corintios 9. 1. 1 Corintios 9, 1. 1 Corintios 9, 1. ¿No soy apóstol? Claro, se está poniendo en duda el ministerio de Pablo. Bueno, no voy a explicar otra vez Corintios 9, pues esto ya lo estudiamos. Pero vamos rapidito. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello, mi prueba, mi evidencia de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Se está refiriendo cuando dice no trabajar a trabajo secular. Sabemos que Pablo se autosustentaba haciendo tiendas, pero él tenía derecho a no hacerlas, pues, a no trabajar. Tenía derecho.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, pongan atención, porque con esperanza debe arar el que ara. ¿Quién es el que ara? El que trabaja. Y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros, aleluya, pongan atención, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Claro, el apóstol Pablo tomó la decisión de él solo abastecerse y proveerse de recursos trabajando. En la mayoría de los casos, el apóstol Pablo también recibió ofrendas, ayuda. Pero el apóstol, el misionero, tiene derecho a no trabajar del punto de vista secular y dedicarse a este trabajo, que es un trabajo espiritual. Y como trabaja y siembra espiritualmente, tiene derecho a recibir una retribución material. ¿Ok? Bueno, me he extendido demasiado con este capítulo 16, pero es que estoy como relajado y me estoy largando a hablar y van a llegar las 20 horas y yo tengo que empezar con Gálatas. Va, terminemos entonces. Versículo 19, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a los otros con un beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y esto prueba que es el autor intelectual de esta carta. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Ok? Bueno, damos por terminada el análisis y los comentarios de la primera carta a los Corintios. Me he demorado un año en hacer esto, pero bueno. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.